Daniel Portero, diputado autonómico del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Eurico. Encantado de estar contigo. Encantados de tenerte en la retaguardia en Periodista Digital en una nueva ocasión. Oye, Daniel, has escrito en Voz Populi, el diario del bueno de Jesús Cacho, este fin de semana, un artículo que a muchos nos ha impresionado, por supuesto, pero a algunos a los que no conocieran la historia, la gente quizás más joven o que conozca menos acerca de este tipo de asuntos, les habrá helado la sangre, les habrá puesto los pelos de punta, porque es una historia que solamente los que tenemos ya más de 50 años o hemos tenido alguna relación, insisto, desgraciadamente con estos asuntos, pues no será conocida. Las torturas de ETA, titulabas tu artículo, 50 años después. ¿Con qué tiene que ver esto? Daniel Portero recupera, porque además el pasado día 24 se cumplió un aniversario tenebroso de aquella atrocidad, el asesinato de 3 jóvenes gallegos por parte de ETA, por etarras, además un asesinato absolutamente terrible, les sometieron a torturas inenarrables, digo, por lo escalofriantes. Después les pegaron varios tiros, hicieron desaparecer los cuerpos, no se sabe a día de hoy dónde están los cuerpos, y fueron 3 crímenes que ETA nunca reconoció de 3 jóvenes, cuyo único pecado, entre comillas, fue pasar la frontera a San Juan de Luz, a ver, porque eran los tiempos, todavía no había muerto Francisco Franco, eran los tiempos en los que, bueno, pues había mucha gente que se iba a San Juan de Luz a ver películas que en España todavía no se podían ver. Seguramente todos los crímenes de ETA han sido ignominiosos, pero este reviste unas especiales circunstancias de crueldad y de saña que lo hacen absolutamente más repugnante si cabe y que además ETA nunca ha reconocido, vuelvo a recordar, Daniel. Pues sí, había que recordarlo 50 años después, sobre todo porque, en mi opinión, es posiblemente como tú bien has comentado, el asesinato más atroz cometido por la organización terrorista y el que más sufrimiento ha ejercido sobre las familias, por la sencilla razón de que los cuerpos aún no han aparecido. No hay aparición de los cuerpos, de los cadáveres, porque ETA se encargó perfectamente de esconderlos debido a que sabían que eran 3 trabajadores y no 3 policías, como ellos quisieron hacer ver que eran 3 policías. Fíjate que unos años después, en el año 76, no mucho después, ETA cometió lo mismo, pero con 2 inspectores de policía de verdad. Y fue en una playa un poquito encima de San Juan de Luz, más en la zona de Anglet, encima de la playa de Mayarco, en donde ahí sí que torturaron a 2 policías, les cortaron los dedos, les hicieron perrerías, les hicieron desangrarse incluso también. Y finalmente los remataron, como hicieron con los gallegos, con los 3 jóvenes gallegos. A estos 2 inspectores sí que los enterraron en la playa a 15 centímetros de profundidad y les quitaron la documentación, pero les dejaron los ropajes. Esto lo descubrieron unos chicos que estaban buscando antigüedades en la zona de la época de la Guerra Mundial y descubrieron con las palas que estaban enterrados a muy poca profundidad. Y bueno, fue un año después. Y era curioso que sí eran policías esta vez. ¿Y por qué aparecieron estos policías torturados y no aparecieron los jóvenes gallegos? Porque los jóvenes gallegos, el mensaje que mandaron internamente en aquella época, donde estaban las discusiones de los milis y los polimilis, es que eran policías, pero nunca aparecieron los cuerpos para que no se supiera la verdadera identidad de que eran trabajadores. Porque lo que se pretendía lanzar era el mensaje de que cualquiera que cruzaba la frontera, que hablara español, era policía. Y eso ocurrió precisamente ese 24 de marzo del año 1973, cuando estos jóvenes, pues al igual que hicieron los policías hicieron exactamente lo mismo, cruzaron la frontera, dejaron sus armas también en el puesto aduanero y fueron a ver una película, igual que los jóvenes gallegos. La película se vio en Hendaya, porque en Hendaya era el sitio donde se veía, no
No se vio en San Juan de Luz. Existe mucha equivocación respecto a que las películas se veían en San Juan de Luz. No, había que cruzar simplemente Hendaya y en Hendaya existían unos cines que proyectaban las películas que estaban prohibidas en España. En el caso de los jóvenes gallegos, y hago este paralelismo, era El último tango en París. Y los inspectores que fueron asesinados y que estos cuerpos se fueron encontrados, fue la misma. La cuestión es que unos sí aparecen, otros no. Los jóvenes gallegos lo que se hizo fue una verdadera atrocidad porque no solamente se les machacó, se les golpeó, se les intentó que, que en la tortura dijeran que eran policías, sino que incluso la crueldad llegó a tal punto que le sacaron los ojos a Fernando, a uno de ellos. Aquello fue una barbaridad. Y encima, ¿por qué sabemos todo esto? Pues gracias a Miquel Lejarza. Miquel, el infiltrado en ETA, Miquel Lejarza, al que España le debe tantísimo, al Lobo. La verdad es que fue testigo directo de lo que le contaban los que estuvieron allí presentes. Se lo contaron en las fiestas de San Juan de Luz del año 74, un año después. Se lo contó Peixoto, que fue uno de los que participó en la tortura. Se lo contó Pello el Viejo y también se lo contó el Hueso, que fue el instigador, Pérez Revilla, que ya falleció. Pero es que Pello el Viejo y Peixoto siguen vivos, que esa es la eterna pregunta. ¿No pasa nada con ellos? No pasa nada, porque Pérez Revilla, efectivamente has dicho, falleció. Bueno, tuvo un, no Sí, sé lo que fue, falleció. Sí, uno sí, bueno, sí, iba en una moto y le pasó algo y tal, ¿no? Porque a cualquiera nos puede pasar algo, pero efectivamente, como tú dices, los otros, pues siguen vivos. Parece ser que las torturas se produjeron en una finca de otro histórico que a los que tengan más de 50, ¿no? Y más de 60 les puede sonar, que es Telesforo Monzón, y la instrucción era aquella, es decir, fueron tales las salvajadas y las atrocidades, porque esto además surgió, claro, es que los detalles son escalofriantes. Los chicos, después de ver una película, según parece, se metieron en un bar a tomar alguna cosa y se encontraron allí con estos 7 o 8 canallas, malnacidos, criminales, que debían de estar ya en unas condiciones etílicas, entre otras cosas, bastante lamentables, y empezaron, bueno, pues a provocarles, a meterse con ellos, pues lo que a lo mejor hubiera sido pues una pendencia de bar, pues terminó convirtiéndose en algo completamente macabro. Y contaba también Miquel Ejarza, el Lobo, bueno, pues lo ha contado en sus memorias, que las ha publicado nuestro buen amigo Fernando Rueda, y en declaraciones y en entrevistas, que ETA siempre dio la instrucción de que cuanto menos, era la frase, ¿no, Daniel? Cuanto menos se hablara de aquello, creo que era Peixoto el que lo decía, mejor. Fíjate, hasta ellos sí. debían ser conscientes No, claro, ellos querían esconder esta atrocidad. mm, Y luego tú piensas que, fíjate lo que es la contradicción. ETA siempre ha denunciado torturas de la Guardia Civil hacia ellos, cuando ellos, las grandes atrocidades y las grandes torturas, las ha cometido ETA. Para incluso, no solamente con policías o con estos 3 jóvenes trabajadores, sino con los suyos mismos. O sea, hay una historia impresionante que es la desaparición de Pertur, el etarra, Moreno Vergareche, que tenía un peso muy importante como polimili. Lo que pasa es que después de la Operación Lobo, como bien cuenta Miquel de Jarza, y bueno, yo tengo gran amistad y lógicamente pues él me lo detalla con mucho más detalles, la Operación Lobo deja a los polimilis al borde de la quiebra, o sea, no les quedaba prácticamente nadie, ¿eh? Fue detenido Ezquerra, fue detenido Wilson, todos los que eran las cabezas pensantes de esa facción desaparecen. El único que les quedaba era Moreno Vergareche, que se le ocurrió la idea, y no quiero justificarlo, pero de decir, bueno, si ha muerto Franco, ¿qué hacemos pegando tiros? Entonces, este individuo, por decir eso, los milis, la facción dura de ETA, dijo, bueno, pues hasta luego, Lucas, adiós. Se lo llevaron, le hicieron cruzar la frontera y posiblemente fue a Palategui, a Pala, y Paquito Mújica Garmendia, que sigue vivo y pues, está por ahí, por un pueblo de Guipúzcoa. Me parece que sigue vivo y está viviendo en el pueblo donde mataron a Yoyes, si no recuerdo mal. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre. Villafranca de Ordicia.
Sí, puede Villafranca. ser en Ordicia, claro, claro. Pues en Ordicia está Paquito. Y allí están tan felices, tan contentos, cuando realmente todas las barbaridades que cometía ETA, Y ahí- luego intentaron proyectarlas sobre la Guardia Civil, como si fuera la Guardia Civil la que las hiciera. Cuando, bueno, y es que hay unas historias terroríficas sobre la, como tú bien has contado, de la finca de Telesforo Monzón. La finca de Telesforo Monzón no solo sirvió para este caso de los 3 gallegos, de las torturas. Allí eran torturados muchos, y no solamente españoles, sino gente de ellos que era disidente o gente que quería irse de la organización terrorista y cuyas familias terroristas nunca han hablado. Yo creo que no han hablado por miedo. Esa era la finca, o mejor dicho, el caserío que se utilizaba porque tenía, digamos, una planta baja y un sótano. Y luego estaba muy la carretera de Sky, que es a la salida de Puerto de, perdón, de San Juan de Luz y más al interior. Es decir, era una zona perfecta para esconder armamento, o sea, como para esconder a gente. Incluso se hicieron allí más de una reunión del comité ejecutivo de ETA. O sea, digamos, Telesforo Monzón, el gran hipócrita y uno de los grandes terroristas y culpables de todo lo que ha sido ETA a lo largo de la historia, prestó sus propiedades precisamente para que se hicieran todas estas barbaridades. Así es. Oye, y mientras tanto, lo que hemos tenido, hablábamos ayer con nuestro amigo Carlos García, que se pasó 19 años con escolta y que dejaba un recado a Otegi y a toda esta gentuza el pasado fin de semana en sus redes. ¿Por qué? Porque hemos sabido que el viernes, creo que se consumó, fue el viernes pasado 24 precisamente, ¿no? De marzo, el acercamiento de los últimos 5 o 6 presos de la banda criminal asesina de ultraizquierda ETA que quedaban fuera de cárceles del País Vasco y pues simbólicamente o no simbólicamente, pues la última parece ser que ha sido Irantxu Gallástegui, la talamaya, que esta era la pareja o la novia o lo que fuera de Chapote, el asesino, entre otros, de Miguel Ángel Blanco. Con estos acercamientos se ha culminado el 100%, es decir, de todos, el 100% de los presos de la banda criminal ETA están ya en cárceles del País Vasco. A mí me resultaba atroz escuchar este fin de semana al ministro Grande Marlaska, otrora juez de la audiencia, bueno, otrora no, juez en excedencia, porque juez lo eres hasta que te mueres, a menos que como Garzón te aparten de la carrera 30 años en la Audiencia Nacional, va a terminar así. Decir que esto no era más que la aplicación, que es mentira, de la Ley General Penitenciaria, o la Ley General Penitenciaria no dice eso, esto lo que fue es un acuerdo parlamentario, que es otra cosa, de la aplicación de la Ley General Penitenciaria y que es lo más sangrante, ya la política de dispersión no tiene sentido porque como ETA ya no existe, ya se ha disuelto. ¿Y quién le ha dicho a Grande Marlaska que ETA se ha disuelto? ETA dejó de matar porque ha obtenido poder político, punto y final. ETA no se ha disuelto nunca. Y nos va a doler la boca de decirlo, Daniel. No, claro que no se ha disuelto. O sea, realmente es un momento donde a ellos no les interesa estar, digamos, pues con la lucha asesina que siempre han tenido, porque todo lo que no han conseguido con las armas y con las bombas, lo están consiguiendo en la política. ETA se ha reconvertido en una organización política que se llama Bildu, que está en el Congreso de los Diputados, que está consiguiendo con votos de sangre aprobar presupuestos generales de una persona que se ha vendido a los rupturistas de Cataluña y a los sucesores de los asesinos de nuestros familiares por un puñado de votos para que se le aprueben los presupuestos generales de Estado. Me refiero a Sánchez. Sánchez es que le da absolutamente lo mismo lo que un antecesor suyo en el puesto, que fue José María Aznar, dijo de no ceder al chantaje del acercamiento de los presos de ETA. Eso fue lo que dijo José María Aznar para no ceder al chantaje que pedía precisamente Chapote. Chapote pedía ese chantaje para no asesinar a Miguel Ángel Blanco. Como no se hizo, como no se acercaron, pues no se cedió al chantaje, Chapote disparó a Miguel Ángel Blanco. Y ahora que se ha cumplido, Chapote desde luego debe estar chapoteando y contento de lo que Sánchez le ha concedido. Por eso cuando se dice que te vote Chapote, tiene todo el sentido. Chapote debe votar a Sánchez porque ha cumplido con lo que él pidió, con lo que no cedió el gobierno de Aznar y donde sí ha cedido el gobierno de Sánchez.
Sánchez, por un puñado de votos de sangre y por mantenerse en la Moncloa, es capaz de hacer esto. Y lo peor, lo que nos esperamos, que en una siguiente legislatura, si el PP y Vox no tienen mayoría absoluta, vuelva a formar un gobierno Frankenstein, como una coalición Frankenstein, para precisamente culminar ya el último paso que le queda, porque el acercamiento está conseguido, pero los presos no están en la calle porque tienen un dique de contención en la Audiencia Nacional, porque tienen una fiscalía que se está oponiendo a los permisos, a los terceros grados, a las libertades condicionales, porque no serán los requisitos. Pero claro, ¿qué es lo que quiere el gobierno vasco y qué es lo que quiere Bildu? Las competencias a nivel judicial en materia de ejecución por condena. Y para ello es necesario la modificación de la Ley General del Consejo General del Poder Judicial. Para ello necesitan mayoría absoluta. Y esa será la carta que se guarde Sánchez para la siguiente legislatura. Por tanto, insisto, lo que tenemos que hacer es todo lo posible porque no exista un nuevo gobierno Frankenstein, sino en menos de 2 años, 2, 3 años, veremos a todos los presos de ETA en la calle porque se habrá modificado precisamente las competencias en materia de ejecución, las tendrá el gobierno vasco y evidentemente ningún fiscal de allí, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se va a oponer a lo que diga el gobierno de allí. Es decir, ese es el siguiente paso, ese es en el que tenemos que estar más atentos. Esa es la razón del por qué tenemos que echar a Sánchez y a sus socios de este gobierno, no solamente por la ruina económica, social, cultural y básicamente, te diría, de dignidad que está sufriendo este país y de valores, sino sobre todo por eso, por evitar, digamos, un escarnio aún mayor a las víctimas del terrorismo. Y bueno, y esto es extensible, por supuesto, a Cataluña. O sea, quiero decir, en el momento que des las competencias al País Vasco, Cataluña las va a pedir. Y ya sabemos lo que va a pasar con los presos sediciosos que fueron condenados por el Supremo por el golpe de Estado que se cometió en Cataluña en el año 2018. Estamos gobernados por gente indigna, por gente, pues no sé por qué, cuando he hablado de gente indigna me ha venido a la cabeza de golpe una comparecencia que tuvo lugar hace pues ni 24 horas, cuando grabamos esto, en sede parlamentaria. El ministro, precisamente, Grande Marlaska, comparecía para hablar de lo que ellos quieren llamar el caso Cuarteles, que es el caso Tito Berni al final, porque es todo lo mismo. Y su única justificación fue echar balones fuera y echarle la culpa, hay que tenerla de cemento armado, la cara, al Partido Popular, a gobiernos del Partido Popular, que según él, cuando resulta que te acaba de dimitir, o le acabas de decir, oye, dimite, pues que si no te voy a tener que cesar, una nefasta directora de la Guardia Civil que nos ha hecho recordar los peores tiempos de Luis Roldán, porque están empezando a aflorar cosas, bueno, porque su marido está antes imputado e investigado, para empezar, porque tenía ahí, al juez le resulta raro una trama ahí, un lío que tenía ahí con los hermanos, y ella incluso, pues según se han conocido en algunas informaciones, pues resulta que tenía un patrimonio inmobiliario pues que tendrá que explicar. Seguro que tiene una explicación legal, seguro, pero bueno, de momento lo va a tener que explicar. Pero la culpa para Marlaska siempre es del PP. No dudan en manchar la honorabilidad de instituciones, siempre lo digo, ya lo sé, soy muy pesado. A mí es que la Guardia Civil me duele, porque es que, como es como parte de la familia, pues me duele la Guardia Civil. Y no dudan en salpicar con su basura política instituciones honorables, las más valoradas por los españoles, como es el Instituto Armado, cuyos esforzados miembros, entre otras cosas, han sido durante décadas los que más comandos de ETA han detenido y puesto a disposición de la justicia, Daniel. Sí, desde luego, hombre, yo creo que la actuación ayer en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de Grande Marlaska no fue desde luego nada acertada. El Partido Socialista y la izquierda en general son expertos en proyectar sus males siempre en la oposición. Es decir, los males que ellos cometen siempre los proyectan en la oposición porque es una táctica muy antigua, sobre todo del socialcomunismo, más tirando al comunismo, diría yo. A veces se justificaban los males precisamente porque los males eran cometidos por el de enfrente. Es una manera de esconder verdaderamente la verdadera responsabilidad. Lo triste es que lo haga un juez.
y un juez que tuvo una trayectoria judicial muy buena, como fue Grande Marlaska. Yo siempre he hablado muy bien de él como juez, como ministro, nefasta. Y me entristece mucho porque es una persona que se volcó mucho con las víctimas del terrorismo en su momento y luego también pues, con el esclarecimiento de los casos sin resolver, por hacer justicia y tal. Pero en cuanto entra en política, pues entra una deriva en donde, claro, escuchas declaraciones como las de ayer, en donde proyecta los males del Partido Socialista, los mangueos, los putiferios, las drogas y las culpas las hace al de enfrente y dices tú, pero bueno, ¿hasta dónde se puede llegar la desfachatez? Pero bueno, yo creo que la sociedad es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que, bueno, el PSOE es que les crecen los enanos. Hoy mismo, precisamente, en Castilla-La Mancha también tienen un problema también de justificación de fondos europeos de inversión, de Next Generation, de cerca de pasados 1.000 millones de euros. Es decir, cada día le sale algo, ¿no? Yo no sé qué es lo que, vamos, es que parece que llegaron tiesos y que se lo quieren llevar todo, pero calentito. Entonces, oiga, vamos a intentar, no sé, sobre todo de cara a lo que es la imagen de los políticos, y lo digo por la parte que a mí me toca, porque, claro, yo soy diputado con Isabel Díaz Ayuso y la verdad es que cada vez que oyes a la población, a los amigos, a la gente que está pues cercana a ti, y a mucha gente en la calle, donde siempre hablan de los políticos barbaridades, pero es que, claro, es que está justificado si cada vez que hay un escándalo hay un político por medio. Y en este caso, lo que no se puede culpar es a la Guardia Civil cuando los verdaderos culpables vienen del Congreso de los Diputados y vienen del Partido Socialista. Y precisamente el portavoz de ellos, que es Pachi López, participó en una de esas cenas famosas en el Ramsés y se niega a reconocerlo. Oye, no pasa nada porque lo reconozcas, si no pasa nada, no es delictivo cenar. Lo que es delictivo o lo que es un tráfico de influencias como un piano, precisamente todo lo que se hizo después y a costa de quién se hacen esas cenas para dar favores a los que pagan esas facturas, ¿no? Que eso es lo triste. Eso es lo triste. Oye, ya has hecho referencia para terminar, Daniel, a lo que tiene que ver con el trabajo de políticos, bueno, políticos honrados y políticos que os tomáis muy en serio el servicio público, como sois vosotros, tú mismo, por supuesto, pero en el caso de la Asamblea de Madrid, los diputados del Grupo Popular, y no me cabe duda también que de Vox, y frente a formas indignas de hacer política, como estamos conociendo con muchos de los implicados, cuyos nombres vamos conociendo en el caso Tito Berni, ¿no? Que por otra parte tendrá que depurar la justicia, pero hay un montón ya de piezas separadas, lo cual demuestra que tenemos aquí un caso de corrupción de los gordos y que va a ir para largo. ¿Cómo lleváis, Daniel, la precampaña? Una precampaña que se promete reñida en Madrid y en la que Isabel Díaz Ayuso va a por él, lo digo para los que sean de fuera, lo recuerdo siempre el dato, Isabel Díaz Ayuso tiene ahora mismo 65 escaños, la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid son 69, por ello ha necesitado el apoyo parlamentario en estos últimos 2 años del grupo político Vox, que parece que son 12, 13 los que tiene, 13, Rocío Monasterio, pero las últimas encuestas que llevamos viendo meses y sobre todo semanas le daban a Isabel Díaz Ayuso la posibilidad incluso de llegar hasta el escaño número 69, lo cual podría colocarla pues igual o al igual que Juanma Moreno en Andalucía en disposición de gobernar con mayoría absoluta. Ese es el escenario de partida en esta precampaña que dentro de nada, de unas poquísimas semanas, será ya campaña electoral para esa cita tan importante del 28 de mayo, Daniel. Sí, a ver, hombre, tenemos mucha ilusión en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid por conseguir esos números, esos 70, 69, 70, y se está trabajando mucho. O sea, bueno, nunca hemos dejado de trabajar, no porque lleguen las elecciones, nos ponemos de una manera más intensa. O sea, yo, por ejemplo, aparte de mis responsabilidades en transportes, medio ambiente y luego lo que es presidencia interior, también tengo otras responsabilidades muy importantes que son con los pueblos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, y son pueblos, por ejemplo, yo tengo bastantes pueblos de la Comunidad de Madrid, entre ellos, por ejemplo, ayer mismo estuve en Fresno de Torote con la alcaldesa, pues viendo los problemas que tienen, pues de cara a pues trasladarlos.
para ver qué soluciones tienen, sobre todo porque son problemas de los vecinos, no son problemas del ayuntamiento, son problemas de los vecinos en los que en la comunidad pues podemos aportar mucho, ¿no? O también, pues, por ejemplo, en Olmeda de las Fuentes, o no lo sé, en Meco, en todos, en muchos sitios, en Villavilla, bueno, en fin, yo tengo varios pueblecitos que les tengo mucho cariño en la Comunidad de Madrid y bueno, pues estamos los 65 diputados pues muy implicados en ese trabajo regional, que es lo que nos corresponde, porque somos diputados regionales y tenemos que estar, pues eso, no solamente con nuestros alcaldes y tal, sino también pues con el partido cuando es oposición en los municipios para precisamente ayudarles pues, a ver qué soluciones hay a problemas que los equipos de gobierno de otro color político pues no están llevando a cabo. Y en ello estamos trabajando y esa es nuestra precampaña y es lo que tiene que ser, independientemente luego de pues, darnos a conocer más a las personas, dar información sobre todo los proyectos importantísimos que tiene la Comunidad de Madrid a nivel educativo, muchísimos, en defensa de la educación, sobre todo con libertad. Fíjate que el lema de libertad que utilizamos hace 2 años yo creo que sigue vigente y debía seguir vigente siempre porque cuando hemos luchado por los derechos en la educación es precisamente porque desde el gobierno central se nos coartaba esa libertad, al igual que en sanidad, cuando hemos luchado por los médicos y por intentar llegar a acuerdos y mejorar la vida de todos los sanitarios a nivel de Madrid, pues claro, necesitábamos, digamos, de alguna forma el apoyo del Gobierno Central, el Ministerio de Sanidad, para que creara nuevas plazas y pudiéramos ofertarlas desde la Comunidad de Madrid. ¿Tú crees que eso lo ha hecho el Ministerio de Sanidad? El Ministerio de Sanidad cada vez que podía nos hacía la zancadilla y hacía todo lo posible en todos los aspectos, a nivel de transportes, de movilidad. Es decir, se está trabajando una maquinaria muy engranada con unos grandes consejeros que han hecho una labor impresionante estos 2 y 4 años. Y luego también, digamos, una presidenta que nos lidera a todos y que evidentemente es el símbolo de la libertad y sobre todo de la libertad transparente, clara, sencilla, pero directa. Ella nunca va a ir por la espalda. Es una persona que habla claro y yo es lo que me gusta de Isabel Díaz Ayuso, que es una persona con la que se puede hablar cara a cara, mirándote a los ojos y diciéndote la verdad. Y eso es muy importante, yo creo, en política. Y eso es lo que valora la gente. Por eso, claro, cuando la gente dice que Isabel Díaz Ayuso, como lo fue Esperanza Aguirre en algún momento, en buena parte de su historia, una política a la que yo admiraba mucho, o hablando de otras cosas, lo era también, que yo le tengo un respeto, aparte de que humanamente es un tipo impresionante, pero he tenido siempre un respeto político tremendo a Jaime Mayor Oreja, pues eran políticos que tenían esa virtud, ¿no? Y la gente no es idiota y la gente eso lo aprecia y lo advierte enseguida. Igual que tú tienes delante un tío como Pedro Sánchez que dices, a este no le compro yo ni un coche de segunda mano. Tú tienes delante, tenías en su día a Jaime Mayor o a Esperanza Aguirre, hoy en día Isabel Díaz Ayuso, dices, esta es una persona de la que me puedo fiar. Vamos a ver, Daniel, cómo va discurriendo esa precampaña y después esa campaña electoral, ya pues en muy pocas semanas, y deslizándonos hacia el 28 de mayo, que esperamos que sea el punto de inflexión de la patada definitiva de este cáncer social comunista que llevamos sufriendo ya pues prácticamente 5 años y que está llevando a este gran país que se llama España y se va a seguir llamando España, aunque a muchos les pese por el sumidero. Esperemos que eso pueda ser revertido en primera instancia el 28 de mayo, en el que pierdan todo el poder territorial posible y después, pues cuando el figura tenga bien, que no podrá ser ya mucho más tarde, de mediados finales de diciembre, convocar las elecciones generales. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por habernos concedido este rato en la retaguardia, periodista digital. Cuídate y hasta la próxima, amigo. Muchas gracias, Eurico. Encantado siempre de estar con vosotros. Un abrazo, Daniel. Un abrazo. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Sergi, yo tenía confianza en que te tocara en esta seguramente última crisis, ya vamos, sin ninguna duda, de la legislatura, en esta última crisis de gobierno, te cayera alguna cartera, pero no ha habido suerte. A mí tampoco el No, figura no se ha acordado, no, de nosotros. Y no será porque no se lo ha ofrecido a gente. Fíjate, la cartera de Sanidad, que ha recaído en un tal Miñones, que creo que era, wow,
el hombre fuerte de los socialistas gallegos, al que no conocíamos nadie, pero bueno, pues, oye, era el hombre fuerte. Infancia difícil para este hombre, ¿eh? La rima de su apellido es Mala, curiosa. mala. Lo dijimos ayer unos cuantos en Twitter a las 9:10 o a las 9:15, cuando conocimos el nombre. Oye, que Adriana Lastra, por lo visto, se lo había ofrecido y le había dicho al figura que no. Eso un tío con un ego como el de Sánchez le ha tenido que sentar a cuerno quemado, ¿eh? Bueno, a ver, sí, pues sí, pues sí. A ver, lo sorprendente es que le hayan ofrecido la cartera a Adriana Lastra, eso ya indica el nivel del PSOE, pero bueno, ya sí, sí. Bueno, también es cierto que, claro, teniendo en cuenta, claro, yo creo que lo que quiso hacer Sánchez es equiparar el nivel de los ministros del PSOE con los de Podemos. Tenemos a Montero, a Belarra, vamos a poner a Lastra, que está al mismo listón, pero bueno, Lastra tuvo muy buen criterio, ha dicho, mira, pues como que no. Y sí, me imagino que a Sánchez, que es una persona con un ego subido, pues seguramente no le acabaría de hacer gracia. Pero bueno, también es cierto que este gobierno huele a pólvora y me imagino que hay gente que piensa que, bueno, que se está postulando para el posanchismo, y acuérdate que Lastra precisamente fue acabada de ser depurada porque estaba preparándose para ser la alternativa a Sánchez cuando Sánchez cayera. Pues claro, porque hay gente que piensa que Sánchez caerá y que alguien tendrá que gestionar el PSOE. Imagino que Lastra está en eso, que diciendo, mira, este gobierno ya no tiene remedio, vais a caer y yo no quiero que me lleve la riada con vosotros y ya me tocará a mí mi oportunidad. Bueno, yo creo que Lastra no tiene nivel ni para ministra ni para ser secretaria general del PSOE, pero si ella piensa que puede hacerlo, me parece perfecto. Oye, pero Adriana Lastra, siendo secretaria general del PSOE, parece una broma de mal gusto. También Sánchez, y míralo. ¿Ya? Es verdad, en el PSOE son capaces de cualquier cosa. Y luego está el canario Héctor Gómez, que era un tipo de talante, decían, yo no lo llegué a conocer, de talante tranquilo, de talante conciliador, y que no duró apenas un año como portavoz del PSOE, precisamente a lo mejor por tener ese talante tranquilo y conciliador. Por cierto, Lastra también había sido portavoz del PSOE con un talante radicalmente opuesto. Del tal Gómez, del tal Héctor Gómez, lo que se destaca como logro principal para ser ministro de algo y para seguir medrando en política es que es canario. Dices, ¿y eso qué? Bueno, pues que claro, que había que equilibrar, ya que sale Carolina Darias, que se va de candidata a Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que yo conozco muy bien y a la que tuve mucho cariño. Claro, hay que meter otro canario, porque además los socialistas canarios necesitan mimos, porque están muy tocados a raíz del escándalo del Tito Berni. Es tremendo, en el fondo, pensar cómo funciona esto de la política. Todos estos rollos que estamos contando de análisis, no, es la cuota canaria, no, Lastra que se está postulando para no sé qué y entonces estratégicamente le dice al otro que no sé qué. Oye, ¿y el interés general, esto del interés de la gente, dónde queda, Sergio? Pues en ningún sitio, claro, al final los ministros deberían ser en función de su capacidad y no en función de cuotas. Pero bueno, es que esto es un mal de la política española y no de ahora, porque esto del ministro catalán, que siempre tocaba generalmente el de Industria, o el ministro andaluz, esto es un mal que hemos padecido desde hace décadas. Por lo tanto, tampoco podemos culpar a Sánchez en este caso concreto de esto, porque es un error extendido. Los ministros tendrían que ser ministros por su capacidad, por su talento, por su capacidad de generar consensos, de gestionar, y no porque, mira, según como tengo que ganar el Congreso de mi partido, necesito el voto de la Federación Asturiana o de la Aragonesa, tengo que meter a uno. Bueno, está bien que haya un cierto equilibrio territorial, yo no digo que no todos tienen que ser de Madrid ni todos tienen que ser de Barcelona, pero hombre, que el criterio no sea precisamente territorial me parece lógico en un país como España, que lo que necesita es tener a los mejores al frente del país. Pero bueno, nos lo han puesto a una persona que echaron de portavoz por malo y lo ponen de ministro. Está bien, el que no vale para portavoz del PSOE lo ponen de ministro para gobernar a todos los españoles. Me parece un criterio interesante por parte de los socialistas. Diciendo, a ver, o sea, teóricamente el ministerio era un premio a una carrera larga y una carrera fecunda en política que tenía de gente que había demostrado cierta capacidad política y por lo tanto se le daba un ministerio. Ahora no, al tío que no valió para estar portavoz en el PSOE del Congreso, venga, vamos a darle esto para que se calle. Bueno, pues oiga, pues si es lo que hay. Claro, el problema es que es que estamos degenerando mucho. Es que tenemos a Pam de Secretaría de Estado, es que tenemos a Belarra de ministra, es que tenemos a un señor que se llama Garzón que no sabemos ni quién es. Claro, ya no te hablo, bueno, es que los nuevos ministros, mira, esto es un comentario que dijo un amigo mío, creo que en redes. El problema de los dos nuevos ministros es que nadie sabe quiénes son
y da igual. Y da igual, el problema es que da igual. Y posiblemente de aquí, si ahora empezamos a preguntar a alguien, ponemos la cachofa en la calle, oye, ¿sabe usted los nombres de los nuevos ministros? Posiblemente el 80% ni sepan quiénes son. Ese es el nivel al que está llegando la política española últimamente, sobre todo gracias al PSOE. Está claro. Oye, el figura a todo esto está lo suyo es ese roadshow internacional. Bromeaba yo anoche con nuestro buen amigo José Antonio Vera, con el director de publicaciones de La Razón, y le decía, oye, este va a terminar mareado. Pues tú fíjate, se va, estuvo en Bruselas, después se va a República Dominicana, jet lag de puñetera madre, porque cuando vienes en contra del sol, vienes de allí para acá, como diría un castizo, pues es cuando te pega ahí el golpetazo. Haces ahí en un momentito, en un ratito por la tarde, una crisis de gobierno, después te vas un par de horas a un incendio terrible entre Castellón y Teruel, te haces unas fotos y te vuelves a ir a ver al chino. Va a terminar triturado este hombre. Y claro, ¿cómo va a llegar fresco a la entrevista del chino? El chino le puede sacar a este hasta las entrañas, que ya nos hemos enterado que tanto en Bruselas como en la propia Casa Blanca andan bastante preocupados a ver qué le sonsaca el chino a Pedro Sánchez, que no es que sea nadie, pero bueno, es el jefe del gobierno de un país de la OTAN, Sergio. A ver, también te digo una cosa, no hace falta que Pedro Sánchez esté en sus peores condiciones para que le saquen cosas. Si una diplomacia como la de Marruecos ya nos está directamente pasando la mano por la cara cada 2 por 3, la de Marruecos, que ojo, no hay que despreciarla porque tiene una diplomacia realmente eficaz. Si hablamos de la China, que eso es una diplomacia de miles, de centenares de años y de experiencia, digamos, que es otra cosa, además es un gigante mundial. Hombre, no hace falta que Sánchez esté de una manera, digamos, disminuida para que le saquen cosas. Si encima lo está, posiblemente le saquen más, pero ya no es necesario. Sánchez solamente ya irá rendido para allá. Ya irá rendido. Oye, Sergio, muy rápidamente, ¿qué te pareció ayer la comparecencia? Ayer, para quienes vean esto en cualquier momento, ayer lunes 27 de marzo, pues por la tarde, a media tarde en el Congreso, compareció el ministro Grande Marlaska para hablar de lo que ellos llaman el caso Cuarteles y, por supuesto, como ya lo esperábamos, la culpa es del PP, que esto ya se hacía con el PP y que la culpa de estas licitaciones raras y de estas contrataciones un poco extrañas, que probablemente al juez le están llamando la atención, o a la juez en este caso, que la tenía el PP, Sergio, que es que los periodistas fachas somos unos malintencionados. Por supuesto. Claro que por supuesto que la culpa es del PP, y la culpa es del PP y de Vox. Y de Ciudadanos también en parte, y posiblemente, digamos, de la galaxia exterior y de los inversores de Andrómeda. Este gobierno ha copiado la táctica del separatismo de no tenemos nunca la culpa de nada. La culpa siempre la tienen los demás. Los errores son siempre problemas de otro y cuando alguien roba, no robamos nosotros, sino que ha sido incitado por alguien que nadie sabe. Y bueno, esta táctica victimista vale para el sector hooligan de tu electorado. Está muy claro que el sector más fiel, el sector que ni se cuestiona todo lo que hagas, pues te lo puede comprar la burra, pero el resto de gente es muy complicado que puede entender que cuando es una trama de una que está dirigido por unos señores que han sido nombrados por el PSOE, porque este general, presuntamente, que ya veremos si es culpable o no, pero bueno, el que está detenido fue nombrado por el PSOE. La directora que ha dimitido, vale, por otra causa colateral, pero posiblemente es también por responsabilidad política, por lo que está pasando en los cuarteles, también la ha nombrado el PSOE. Y bueno, también, y seamos muy claros, el Ministerio del Interior, que ha sido de los últimos años, que ha permitido esta trama, es el PSOE. Con lo cual, ahora hablar del PP, porque si dijera, bueno, es que llevamos 6 meses, bueno, si llevamos 6 meses, pues vale, pero pues podrías echar la culpa al gobierno anterior o un año. Cuando llevan los años que lleva esta gente, ya no vale la historia de, la culpa es del otro. Porque aunque fuera del otro partido, que no lo es, pero aunque lo fuera, tú has tenido los suficientes años como para poder corregirlo y enmendarlo y no lo has hecho. Con lo cual, es Marlaska lo que tendría que haber hecho es dimitir, pero claro, como tendría que haber dimitido hace tantos años y por tantas cosas, pues ya da igual. Yo creo que este hombre ya está apurando Sánchez sus últimos elementos de incineración. O sea, es como que el tronco que está a punto ya de quemarse del todo, pero aún queda un poquito de brasa, y cuando se acabe de quemar, lo que ha hecho Sánchez siempre, pondrá a otro y Marlaska se irá, le darán un retiro, yo qué sé, nombrarán presidente de la comisión de tráfico en el Congreso. Sí, bueno, como a Teodoro García Gea, ¿no? Que dejó o Ábalos. José Luis Ábalos.
Oye, esta mañana se acordaba el compañero Carlos Alsina de todos los achicharrados por Sánchez y era curioso. ¿Tú te acuerdas de un tal César Luena? Este comentario Sí, chusco, ¿eh? Un tal César Luena. Oye, este tío llegó a ser el número 2 del PSOE. Eran los primeros tiempos después de la urna aquella detrás de la cortina y de todas aquellas guarraditas que se hicieron en el PSOE en el 2016. Joder, ¿cómo iban a dar muchos de ellos? No ya Susana Díaz, el propio Iceta, el propio Lambán, que se levantó en aquel comité federal, que terminaron, casi no, terminaron a bofetadas, terminaron zarandeándose y casi pegándose entre ellos. No solamente Susana Díaz, escuchamos a alguna importante dirigente territorial socialista decir, porque la tensión pues llegó a un punto en el que alguna y alguno se le terminaron casi saltando las lágrimas, es que se pegaron, pocas bromas. Bueno, César Luena, que es a lo que voy, me preguntaba yo, ¿dónde estará este hombre? Bueno, pues está de eurodiputado. Y dices, un oscuro puesto de eurodiputado y una leche. Yo que estuve 4 meses en Bruselas, que fue lo que aguanté, salí de allí corriendo, de eurodiputado se vive de puñetera madre. La gente no sabe lo que ganan. 15, 16 mil euros al mes. Oye, los pillamos tú y yo una legislatura, que no son 4, son 5 años, y nos alegra el patrimonio ya para unos cuantos años, ¿eh, Sergio? de hecho, si no me equivoco, si esta es una legislatura completa o casi completa, no sé si son de los 5 años, 4 años y medio, 4 años, Mm, luego tienes derecho a una pensión, no sé, un complemento de pensión a partir de los 65, que no está eso nada mal. O sea, es. que ser y aparte que tienes mucha discrecionalidad para nombrar asesores y de Eso, repente pues nombrar a tu amigo toda la vida. te lo explico yo, te lo explico yo porque yo fui 4 meses asesor, lo he contado muchas veces, de una eurodiputada, da igual quién, ¿no? Del grupo ALDE en aquel momento, que la mayoría eran gente de Ciudadanos. Allí estaba, por cierto, que este sí que es un fenómeno, mi buen amigo Enrique Calvet, estaba Maite Pagaza, otra mujer absolutamente fenomenal y tal. Y entonces, Y Adrián Vázquez, que es el más listo de todos. No era de efectivamente, eurodiputado, pero era el coordinador, pero era el más listo de todos. Este llegará en política porque sabe trepar, ¿eh? sí, sí, preparado está. Bueno, pues ganaban 15, 16 mil euros al mes y tenían 10, 12 mil euros, entre 10 y 12 mil euros, que no eran suyos, pero al mes, pero que eran de libre disposición para lo que ha dicho Sergio Fidalgo, para contratar asesores. Entonces, bueno, tú imagínate que solamente consideras que necesitas 2 asesores, pues les pagas a lo mejor pues 5.000 y 5.000, si fuera el caso, o les pagas 2.500 y 2.500, porque normalmente son personas, no tienes dedicación exclusiva, tú puedes asesorar a un eurodiputado, hacerle papeles o viajar 1 o 2 veces con él al mes a Bruselas o a Estrasburgo, que son, pues vas, estás 2 días, te vuelves y luego dedicarte pues a tu despacho profesional, si eres asesor o otras cuestiones, ¿no? Si te sobra a lo mejor dinero de esa cantidad de libre disposición, efectivamente la tienes que devolver, pero puedes invertir esos 10 o 12 mil euros íntegramente en pagar, pues eso, 5 o 6 asesores, en razón de 2.000 euros, más o menos cada uno, pues ahí lo tienes. Tú sabes, porque lo sabes, a mí me llamó la atención, yo allí lo comprobé. La mayoría de los eurodiputados lo primero que hacen es comprarse, aparte de que tributan también parte de su sueldo a una escala inferior, que eso la gente no lo sabe, como aquí los diputados del Parlamento Nacional se compran todos un piso en Bruselas, macho, un piso, vamos, un apartamento, van haciendo patrimonio, Sergi, como decís los catalanes, van haciendo, vamos haciendo, claro, que la vida es larga. Sí. Por eso mismo que ser eurodiputado no es ningún castigo, ¿eh? De hecho, acuérdate que González Pons, que bueno, que es una persona que pudo que en los primeros momentos del PP, bueno, sigue teniendo, pero tuvo todavía más peso, me dice el PP de Fijo, pues no quiso dejar Bruselas. Claro. Con la excusa de que tenía una labor, que no lo dudo, que tenga una labor allí en Bruselas y que está haciendo buen trabajo. Es cierto que los eurodiputados de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox están haciendo un buen trabajo contra el separatismo, o sea que no discute su labor, pero que también tiene un componente de que allí tiene sus ventajas y que Tienes tiene muchas sus ventajas. ventajas. Y es una ciudad tranquila. Yo muchas veces digo el tópico, al final hemos terminado hablando un poco de la vida, pero esto a nuestros espectadores tampoco les importa, de que es una ciudad, Bruselas es una ciudad que no es muy grande, hombre, depende de lo que se esté acostumbrado. Digo, los que vivimos en Barcelona, en Madrid, no te digo ya Londres, París. Bruselas debe rondar los 700.000 habitantes, es una ciudad, por tanto, de un tamaño
relativamente discreto. Es más pequeña, por ejemplo, que Lisboa o más pequeña que Valencia y que Sevilla, ¿no? Pero es aburrida. Sí, es aburrida, pero es una ciudad tranquila. Tampoco es un sitio en el que se viva mal, independientemente de que ellos pasan allí 3 días, 2 días a la semana, 4 días, y no se está mal. Oye, para terminar, Sergio, háblame de ese libro, del lado friki del Prusés, ese libro que has editado o en el que participáis ahí, pues como siempre, en tus últimos libros, que son excepcionales y de todos les hemos informado a los espectadores de Periodista Digital, pues participáis una serie de gente muy importante. Es un libro coral que presentáis este jueves en Barcelona. Lo presentas con Xavier Rius, con Ramón de España. Cuéntame un poco de qué va. Sí, bueno, queríamos invitar a todos los amigos de Periodista Digital este jueves a las 7:30 de la tarde, el jueves 30 de marzo, en Casa Elizalde, que es Valencia 302, en Barcelona. Presentamos El brazo friki del Prusés, que es un libro de Joan Ferran, con Ramón de España, que es un periodista muy divertido, con Xavier Rius, director de noticias, con Albert Soler, el gran periodista, digamos, de crítico satírico del Prusés, servidor, y Joan Ferran, el autor. Y es un libro en el cual pues Joan habla de los frikis del Prusés. El Prusés ha creado una serie de personajes esperpénticos, pues aparte de Quim Torras o Pilar Raholas, hay gente como Joan Bonanit. Joan Bonanit a ustedes no les sonará. Joan Bonanit era un señor que se hizo famoso en Cataluña, llegó a sacar un libro y salía en TV3 cada 2x3, solamente me cogía un megáfono, se iba a la cárcel de donde estaba Oriol Junqueras y cada noche se ponía con el megáfono: ¡Oriol, Bonanit! Entonces, desde el fondo, Oriol Junqueras, desde su celda, decía: ¡Bonanit! ¡Raúl Romeva! ¡Bonanit! Raúl era otro de los presos y Raúl, ¡Bonanit! Se hizo famoso por eso. Pues esto y otros muchos más, los astrólogos por la República, Sandro Rey, famoso astrólogo de las cartas del tarot, también es separatista. Pues Joan Ferran hace una serie digamos, de descripción de estos frikis. Y bueno, ¿por qué el Prusés ha llegado tan lejos? Porque básicamente mucha gente enloqueció e hizo cosas como esas. Oye, pero Sí. estos no eran una raza superior, Sergio, porque claro, el tío que nos vea, no ya desde Madrid, desde Mérida, desde Sevilla, desde Sos del Rey Católico o desde La Coruña, dirá, con perdón, estos independentistas catalanes, no estos catalanes ni mucho menos, que Cataluña es, por supuesto, muchísimo más afortunadamente que estos menos, pero estos independentistas están locos, estos romanos. No, por supuesto. Hay que tener muy claro que el separatismo catalán enloqueció y que, bueno, a ver, yo no soy independentista. Hay una parte que es sensata, que son independentistas de corazón y que se lo creen y que no hacían payasadas, pero una buena parte acabó haciendo locuras. Por eso tiene razón, tiene lógica este libro. Bueno, si queréis, este jueves, 7:30, Casa Elizalde, pues os vais a divertir mucho porque, a ver, tanto Ramón como Xavier Rius, como Albert Soler, como servidor y como Joan, tenemos un perfil un poco irónico y vamos a pasarlo bien. El libro lo de menos. El tema es una Cataluña que sigue sojuzgada, porque tenemos allá para Aragonés, Ada Colau, gente similar que son separatistas. Pues toca un poco de risa, de distensión, y este jueves lo vamos a hacer, que toca un poco de cachondeo. A ver si os va a meter una demanda a la Porta, que últimamente me dicen que está demandando a todo el mundo. Esto no es ninguna broma, ¿eh? No. A mí no me ha llegado, a ver, ya me llegará si toca. La madre que me parió. Yo también he escrito sobre el tema y sigo pensando que lo que ha hecho Barça es impresentable, con lo cual a ver qué ocurre, a ver quiénes somos los denunciados. ¿Qué más? Al final la historia les barrerá, como ha barrido a todo este tipo de gente, presuntamente corrupta y desde luego, iba a decir presuntamente, no, bueno, voy a emplear otra palabra diferente a la que iba a emplear, desleales a su patria, a su tierra y a sus conciudadanos. Sergio Fidalgo, un placer como siempre, que te veo en forma. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Hasta cuando tú quieras. Hasta la próxima, Sergi.